Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Estamos recorriendo el libro de Proverbios en esta serie de mensajes que hemos dado en llamar la sabiduría práctica, la práctica de la sabiduría. Y hoy el título que tenemos es ¿apacible o perversa? En la medida que nos metamos en el análisis del proverbio, se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Proverbio 15.3, ustedes dirán, está salteando el 15.3. Sin embargo, el 15.3 lo pueden encontrar bajo el título, bajo el escrutinio de Dios, Proverbios 10.27, parte 8. Porque esto tiene que ver con una serie de mensajes que di acerca de todo lo que rodea el nombre de Yahvé, el Elohim de Israel, Proverbios 10:27 y todo lo que rodea ese proverbio. En esta serie hablamos sobre este proverbio, por tanto solo diré que no hay persona en el mundo, ni antes ni después, que escape a la mirada escudriñadora del Dios eterno, y no habrá quien escape a su juicio. Esto es lo que dice Proverbios 15.3. Pero como hoy vamos a ir al 15.4 directamente, entonces vamos a ver esto. Sabiendo que los ojos del Dios omnisciente todo lo ven, es cuando nuestro comportamiento debe ser sabio. La lengua es un arma muy afilada y puede causar mucho daño o producir sanidad a quien escucha. Por eso es que hoy vamos a ver entonces el contraste entre una forma de usar la lengua y otra forma. Vimos varias veces cómo los proverbios describen la lengua. En Proverbios 15.2, el proverbista hace contraste entre la lengua de los sabios y la de los necios. Vamos ahora al próximo proverbio que nos habla de la lengua. Proverbios 15.4 dice: árbol de vida es la lengua apacible, pero la perversa hiere en lo vivo. Vamos a desarrollar esto ahora. Vamos a ver. Este proverbio tiene como protagonista al árbol de vida, del cual hemos hablado ya en reflexiones anteriores. Por lo menos 4 veces se menciona el árbol de la vida o árbol de vida en el libro de Proverbios. En todas está relacionado el árbol con la sabiduría y la prudencia. Por ejemplo, Proverbios 3:18, simplemente los voy a mencionar porque ya los hemos desarrollado. Dice: es árbol de vida a los que echan mano de ella, y los que la retienen son bienaventurados. Hablando de las personas que desean vivir vidas sabias, serán más dichosos. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Cuál es el fruto de un justo? Es amar la justicia y mediante su propio testimonio alcanzar a otras vidas para un cambio. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. En este caso, el árbol de vida representa la esperanza llegando a su fin cuando lo que se espera se cumple. En todos los casos, el árbol de vida es una representación de todo aquello que se alinea a la voluntad y agrado de Dios. Si relacionamos la lengua apacible con el árbol de la vida, ¿recuerdan el árbol de la vida de Génesis? ¿Sí? De Génesis 2:9. El árbol de la vida, vamos a ver que siempre tiene que ver con sanidad, como lo era el árbol de la vida de Génesis. Génesis 2:9,
Les voy dando las citas para el que quiere ir viéndolo después en la Biblia. El árbol de la vida de Génesis 2.9, que desapareció de escena después que entró el pecado en el mundo y fue destruido junto con el huerto de Edén en el diluvio, que reaparecerá en el futuro, ¿sí? En el futuro, en aquella ciudad, o en aquella gran ciudad, en Apocalipsis 22.2. En Génesis y Apocalipsis, como en Proverbios 3.18, hace referencia al Señor Jesús como fuente de vida, o como vida plena, o como vida abundante, y fuente de toda sabiduría, como Él es la sabiduría de Dios y Él es la vida. La palabra apacible también significa medicina, significa remedio, significa curativo, significa también un medicamento, una cura, liberación, significa placidez. Esto significa que la vida, que la lengua dominada por la sabiduría y la prudencia produce medicina preventiva y medicina curativa. Produce sanidad y produce liberación. Produce remedio apacible. La palabra hebrea marfai o marpai, como se escribe, que se traduce como apacible, viene del hebreo rafá, sanador, médico o el que sana. Por esa razón, en Éxodo 15:26, cuando ustedes van a Éxodo 15:26, dice, porque yo soy Yahvé Rafá, tu sanador, significa eso. Yahvé, tu sanador. Ese nombre compuesto está relacionado en este contexto, en el contexto de Éxodo 15:26, con la sanidad física, pero también está relacionada con el sentido de sanar el alma del pecado en su implicancia más profunda. En la segunda parte nos encontramos con una elipsis, pues aunque no se repite la palabra, y estoy hablando ahora del Proverbios 15:4, pero antes de avanzar en esto, les comento lo siguiente. Yahvé, la palabra Yahvé, es el nombre con el cual los antiguos conocían al Dios eterno. Y principalmente dentro del pueblo hebreo se conocía con este nombre compuesto por 4 consonantes. Recuerden ustedes que el hebreo no tiene vocales, el hebreo, digamos, original no tiene vocales. Es un idioma consonántico o un hebreo consonántico. Por eso ustedes van a encontrar 4 letras en el nombre. Una Y, una H, una B corta y una H. Esto es Yod, Hei, Vav, Hei. Este nombre significa Yahvé. Por eso en la antigüedad hay muchas traducciones que ponen Jehová o otras traducciones que ponen Yahweh, pero no es del todo correcto ese nombre, porque ese nombre tiene 4 consonantes y se pronuncia Yahvé. Y después, seguido, cuando es un nombre compuesto, seguido por el nombre Rafa, significa Yahvé tu sanador, o Dios tu sanador, ¿sí? Aquel que te sana. En cierto sentido es Dios el médico que sana, el médico que previene, el médico que cura, el médico que construye, el médico que edifica, el médico que sana las heridas de tu alma. Eso es lo que está diciendo. Y este nombre compuesto siempre está relacionado en el contexto de Éxodo 15:26 con la sanidad física, pero también está relacionada con el sentido de sanar el alma del pecado o sanar el alma de la corrupción en su implicancia más profunda, ¿no?
En la segunda parte nos encontramos con una elipsis. ¿Qué es una elipsis? Cuando ustedes leen el Proverbios 15:4, se van a dar cuenta que dice en la primera parte, árbol de vida es la lengua apacible, pero en la segunda no dice, no se dice la palabra lengua, no se pronuncia la palabra lengua, pero queda implícito por esa elipsis que está hablando de la lengua. Dice, podríamos decir, árbol de vida es la lengua apacible, pero la lengua perversa hiere en lo vivo. Pero hace una elipsis, es decir, quita la palabra lengua para no repetirla, entonces dice, pero la perversa hiere en lo vivo. Esto se llama elipsis, ¿sí? Y algunas veces que en el castellano hay que suplir esa elipsis para que se pueda entender. Analicemos, vean ustedes, analicemos esto. El texto hace mención de la acción de la lengua, pero la perversa, es decir, la lengua perversa, hiere en lo vivo. Por supuesto que se entiende que es la lengua perversa, aunque haga una elipsis, porque no aparece la palabra lengua en la segunda parte, entendemos que es la lengua. Analicemos primero la palabra waselep. Esta palabra es hebrea. La palabra waselep se encuentra aquí y en Proverbios 11:3. Mire ustedes lo que dice. La integridad de los rectos los encamina, pero a los pecadores los destruye su propia maldad o su propia perversidad. Ven, ustedes encuentran de nuevo esta palabra allí. Selep significa perversidad, tortuosidad, trato torcido, o como diríamos en buen argentino, lengua retorcida o mente retorcida. Este sustantivo viene del verbo salaf, que significa pervierte, trastorna, significa también trastornados, para torcer, pervertido, volcar. Lo vemos como ejemplo en Proverbios 13:6, donde dice, la justicia guarda al de perfecto camino, pero la impiedad trastornará al pecador. Verán ustedes cómo la gente, es decir, ustedes verán la diferencia siempre entre las personas que actúan correctamente, que son justos, que son íntegros. Van a ver ustedes que siempre estarán creciendo y madurando. Sin embargo, el pecador, es decir, el trastornado, podríamos decir, el pervertido, el que tuerce sus caminos, va a ir de mal en peor hasta que llega un momento en que queda envuelto en su propia perversidad o en su propio pecado. Entonces es cuestión de tiempo. La justicia guarda al de perfecto camino, pero la impiedad trastorna al pecador. Y cuando habla del perfecto camino, no está hablando de una persona perfecta que nunca se equivoca, sino del camino recto, de aquel que camina de acuerdo a como Dios lo ha puesto, de acuerdo a los valores que la persona tiene. Puede tener valores retorcidos o puede tener valores y un valor ético y moral alto. También lo encontramos en Proverbios 19:3, en Proverbios 21:12, en Proverbios 22:7, etc. Que los nombro, pero no los vamos a leer ahora para que no se haga tan extenso. Y siempre esta palabra, selef o salaf, que significa pervierte, trastorna, retorcido, perverso, siempre está relacionado o siempre está ligado a los impíos, a los malvados y a los pecadores. Recuerden ustedes que el pecado significa corrupción del carácter, es decir, que los pecadores, todos hemos sido pecadores hasta que no se arrepentimos, pero los pecadores hemos estado retorcidos en nuestros pensamientos, o con la lengua retorcida, como lo podríamos decir, hasta que nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y recibimos a nuestro Dios como
nuestro Dios y Salvador Jesús en nuestros corazones y Él comienza una transformación en nuestras vidas. El proverbio que estamos analizando está ligado estrechamente al proverbio 12:18 que dice: hay quien profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina. Fíjense ustedes cómo los dos proverbios están ligados estrechamente. El proverbio 12:18 dice: el que profiere palabras como estocadas, es decir, como golpes de espada, aquel que tiene palabras hirientes como golpes de espada. Pero sin embargo, el contraste está en la lengua de los sabios. La lengua de los sabios es medicina, es decir, no solo sana, sino que previene, cura, edifica, ayuda, asiste, ¿sí? La lengua perversa quebranta el espíritu, o como dice el proverbio, hiere en lo vivo. ¿Qué significa esto de hiere en lo vivo? Hiere el corazón, hiere el alma, hiere el espíritu de la persona, ¿sí? Por ejemplo, por eso vamos a analizar la palabra, otra palabra en hebreo, que es la palabra sheber. Significa quebrantamiento, quebradura, rotura, fractura, aplastamiento, choque, y está unida a la palabra ruaj, que significa viento, espíritu, aliento, vida. Entonces, ¿qué nos dice estas dos palabras juntas? Yeber, ruaj. Esto nos está diciendo que la lengua perversa hiere, lastima, rompe, quebranta, aplasta el espíritu del que recibe las palabras perversas. Por esa razón es que los padres deben guiar o deben cuidar sus palabras para no herir o lastimar a sus hijos, o los cónyuges no lastimarse entre sí, o cualquier relación humana debería ser en comunicación saludable y respetuosa. Eso es lo que nos está diciendo el proverbio. Las heridas en el alma por las palabras perversas son difíciles de sanar. La lengua perversa hiere en lo vivo, o dicho de otra forma, quebranta el espíritu de las personas. Como dice Pablo en Efesios 4:29, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. O como dice el apóstol Pedro, vuestras palabras sean sazonadas con sal, es decir, que le dé sabor a las personas cuando habla. En muchas oportunidades, las personas los que nos dedicamos a ayudar, a asistir, a cuidar a la gente, a animar a la gente, a sanar los corazones, quizás somos menos escuchados o quizás somos menos populares que aquellos que son boca sucia, que son perversos, que hieren a las personas o que viven hiriendo a las personas. Quizás sea más popular, ¿sí? Estar diciendo chistes verdes o hablar con las personas y herirlas. Quizás sea más popular, pero en realidad lo que deberíamos hacer todos, o lo que deberíamos, en lo que deberíamos trabajar todos, es en nuestro lenguaje, en cómo le hablamos a las personas, cómo cuidamos de no herir a las personas. Vieron que hay personas que todo el tiempo están buscando la forma de ver cómo diciendo en chiste o diciendo en broma hieren a las personas sin medir las palabras. Hay personas que no miden jamás las palabras. Esto no significa que un día no estemos enojados, se nos escape ese enojo y seamos bruscos o seamos brutos. Eso no significa. Pero hacer de eso
una vida, eso es lo que está mal, ¿sí? Por eso cada día trabajamos en nuestro diálogo, en nuestros corazones, en nuestra vida, para poder ser cada día mejores. Entonces, Pablo nos recomienda esto: ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y que dé gracia a los oyentes. Es necesario aprender a gobernar nuestra lengua para sanar y no para herir, para prevenir y no para matar, para unir y no para dividir. Por eso recalco lo que dice el proverbio. Miren ustedes, ya vimos nosotros el primer proverbio, y están todos relacionados. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. Ya hemos visto entonces que cuando una persona está airada y la otra persona le habla amablemente, puede aplacar la ira, y dimos ejemplos de eso. El Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios destila ciencia, la boca de los necios profiere sandeces. Ya hemos visto también eso, ¿sí? De que la destilación de la lengua de los sabios es como cuando se separa la miel de la cera de las abejas, y queda por un lado lo sólido y por otro lado lo líquido, que es la miel. Y la miel, que es lo destilado, es el producto precisamente de esa destilación. Y así es la lengua de los sabios: destila ciencia, destila conocimiento, o como podríamos decir también destila dulzura, ¿sí? Pero sin embargo la boca de los necios profiere sandeces. Vieron ustedes que hace un momento mencioné aquel proverbio que dice que hay hombres o hay personas que profieren palabras como estocadas, es decir, que hablan abruptamente y hieren con sus palabras como si fuera un golpe de espada, como si fuera un puntazo de espada. Entonces este proverbio dice: la boca de los necios profiere sandeces. Uno no puede esperar de un necio que hable sabiduría, porque es necio y va a seguir siendo necio hasta que, si algún día se arrepienta y cambie. Pero el necio, dice otro proverbio, que al necio, por más que lo machaques en un mortero, va a seguir siendo necio, no le podrás quitar lo necio, porque el necio va a ser necio siempre. Dice: corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y te odiará, te aborrecerá. ¿Por qué? Porque el necio es necio y no va a dejar la necedad. Y cuando vos querés corregir a un necio, se te enoja encima, ¿sí? Entonces miren ustedes esto. La boca de los necios profiere sandeces. Y observen ustedes, en el medio está este proverbio 15:3 que dice: los ojos de Dios, o los ojos de Yahvé, están en todo lugar, escrutando a malos y buenos. ¿Qué significa esto? Que entre estos proverbios que estamos viendo, que nos habla o que nos advierte acerca de nuestra forma de comunicarnos, o de nuestra forma de accionar, o nuestra forma de hablar, los ojos de Dios están mirándonos. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están escudriñando. Escrutando significa que está investigando, o los ojos de Dios están penetrando nuestras acciones, porque un día todos aunque nos parezca mentira, o aunque creamos que no, un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Toda la humanidad tendrá que rendir cuentas delante de Él. Por eso los ojos de Dios están en todo lugar, escrutando, mirando, observando, anotando todo lo que los buenos o malos hacen, porque todos rendiremos cuenta delante de Él, y todos recibiremos nuestra recompensa según nuestras obras, buenas o malas. Entonces, cuando vamos al 15:4, dice: árbol de vida la lengua apacible, pero la perversa hiere en lo vivo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar entonces? Tenemos que cuidar que nuestra lengua sea apacible, que nuestra lengua sea un remedio,
sea una medicina, que nuestra lengua no hiera, ¿sí? Que nuestra lengua no haga daño, que nuestra lengua no maltrate a los demás. ¿Por qué? Porque esa es la lengua de una persona sabia y esa lengua es un árbol de vida, es decir, un árbol que da vida, que da su buen fruto. Un árbol de vida es el árbol que da buen fruto, ¿sí? Sin embargo, la lengua perversa, que es lo que nosotros tenemos que cuidar, por supuesto que la lengua perversa parte de un corazón perverso, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si una persona es perversa en su corazón, va a hablar perversidades. Pero si la persona es sabia en su corazón, va a hablar sabiduría, va a hablar conocimiento, ¿sí? Entonces, la perversa hiere en lo vivo o quiebra el espíritu, quiebra el alma de las personas. Por eso, cuando nosotros hablemos, recordemos que nada es gratis, que no es gratis hablar como se nos da en la gana. No, debemos cuidar para qué, para que no estemos hiriendo a las personas en su alma, en su mente, en su espíritu, porque después es muy difícil sanar. Vean ustedes los padres que han maltratado a sus hijos desde muy pequeños con palabras como espada, han dañado a esos niños, han hecho mucho daño en su corazón. O cuando un hombre habla mal a su esposa o la maltrata, a veces no es con golpes físicos, pero con palabras hirientes, esa relación se rompe. O lo mismo cuando una mujer hiere a su cónyuge, esa relación queda dañada. Luego es muy difícil restaurar eso. Por eso es que es tan necesario aprender a hablar. Todos estamos en ese aprendizaje, a tratar de hablar bien, de poder comunicarnos correctamente. Vean ustedes, cuando estamos enojados es muy difícil hablar bien, pero también es un trabajo, es una tarea que tenemos que hacer delante de Dios, mayormente sabiendo que los ojos de Dios están sobre nosotros y que está escrutando nuestro corazón, que un día rendiremos cuenta delante de Él. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión. Dios nos ayude realmente a ser cada día mejores personas, a aprender a hablar, a estar siempre trabajando en nosotros mismos para ver que cada día podamos mejorar en todo, ¿sí? Yo quiero orar en esta hora, quiero orar por mí y por los que estarán viendo este video. Recuerden ustedes suscribirse a mi canal de YouTube, Marcelo A. Basset. También estamos en TikTok y estamos en Twitter, así que nos hace muy bien que se suscriban y que compartan estos videos porque nos ayuda muchísimo a poder llegar a más gente. Voy a orar por mí, principalmente, que soy el más necesitado de todos, pero voy a orar por ustedes, por los que escuchan y por los que escucharán estas palabras. Señor, estoy ante tu dulce presencia muy agradecido, Dios mío, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por permitirnos estar en tu preciosa presencia. Yo te ruego que me ayudes a mí y que asistas a cada uno de los que escucharán estas palabras y que podrán ver en este proverbio la diferencia entre una lengua y otra, la diferencia entre un corazón gobernado por la sabiduría y por la prudencia y un corazón gobernado por la perversidad, por lo torcido, por lo retorcido del corazón de algunos. Te suplico que nos ayudes, Señor, a ser cada día mejores y estar mejor alineados a tu voluntad. Te necesitamos. En el dulce y precioso nombre de Jesús oramos, agradecidos, Señor. Amén. Muchas gracias por haber estado de aquel lado, por acompañarme. Saludos a todos y recuerden ustedes en un rato estarán subidos a YouTube este video
Y también va a estar subido a TikTok y a Twitter. Así que a Twitter o ex Twitter, X, la plataforma X. Dios los guarde y nos vemos cuando nos veamos.